Hola, soy Jorge Ponga. Soy socio fundador de Humanólogo Consulting. Humanólogo Consulting es una firma que conecta estrategia de negocio, modelos de operación, tecnología con el ser humano, con el activo más importante de una organización. En esta ocasión discutiremos y reflexionaremos sobre L'Oréal, qué está haciendo esta firma multinacional en temas de capital humano, los retos que se ha enfrentado, los diálogos que ha abierto con sus equipos directivos y con sus colaboradores. Acompáñenos. Hoy vamos a hablar mucho sobre el ser humano y vamos a hablar mucho sobre la forma en que una organización líder en el mundo y su líder de capital humano en México, Eduardo Amaña, nos va a hacer favor de platicarnos y de llevarnos por un recorrido de un poco también de lo que ha sido su vida personal y profesional en términos de una experiencia bien interesante en muchos países, en muchas organizaciones, en muchas culturas, y cómo lo está aterrizando en este momento en un entorno muy retador. Sabemos que la cuarta revolución industrial se ha venido acelerando fuertemente por temas de pandemia, por temas de COVID-19, y algunas organizaciones han tenido que tener modelos de adopción más rápidos y modelos de transformación más agresivos. Bueno, Lalo, un gusto saludarte. Muchos años de conocerte y de ser un profesional muy destacado en temas de capital humano y su conexión con el negocio. Entonces, la idea de hoy es como tener una charla muy práctica que sea de mucha utilidad para la audiencia, en donde pues ojalá en conjunto podamos encapsular algunas ideas que sean importantes para jóvenes, para colaboradores en empresas, para gente que está viviendo momentos retadores, ¿no? Me gustaría, si nos haces favor de presentarte, quién eres, qué has hecho, será un placer poder escucharte. Gracias, claro que sí, Jorge. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí contigo. Como bien dices, nos conocemos ya desde hace varias vidas y bueno, pues ha sido un placer ir creciendo contigo. Eh, yo empecé en recursos humanos ya hace muchos años. El otro día estaba haciendo cuentas y son ya prácticamente 29 años. Duele decirlos, pero no, la verdad es que ha sido una trayectoria muy interesante. He estado en diferentes empresas, en diferentes industrias y quizás una etapa de mi vida profesional que es la que más me ha marcado es la que tuve con una empresa alemana, una empresa química muy grande, con la cual tuve la oportunidad de ser expatriado. Yo estuve 10 años trabajando para esta empresa y del 2004 al 2008 fui su director de recursos humanos para México y Centroamérica Norte y después estuve expatriado con ellos. Estuve 3 años en Estados Unidos, después estuve también poco más de 3 años en Europa, en Bélgica y en Alemania. Y en el 2014 decidí dejar esta empresa para pues buscar otras experiencias. Quería ser yo el número uno de recursos humanos para la empresa y me moví a una empresa india, una empresa que estaba basada en Dubái. Ahí tuve la oportunidad de estar 2 años y, y a lo largo de todos estos años, la verdad es que tuve la oportunidad de ver diferentes culturas, de liderar diferentes equipos en diferentes contextos económicos, pero también diferentes contextos de cultura nacional y de cultura de cada equipo. Muy diferente liderar un equipo en México o en Latinoamérica de lo que es liderar un equipo en Bélgica, por ejemplo, o en Alemania o en el Medio Oriente. Y bueno, pues la verdad es que fueron experiencias muy gratas que me enriquecieron muchísimo como profesional, pero también como ser humano. Y en el 2016, por diferentes razones, la empresa decide mover su operación de regreso a la India. Yo decidí regresar a México y me contraté aquí en México nuevamente. Regresé en este 2016 a trabajar para una empresa transnacional, pero mexicana, también como cabeza global de recursos humanos. Y ahora estoy en L'Oréal México, desde hace pues ya casi 3 años. Voy a cumplir 3 años. Empecé en el 2018 y ahora encabezando la función de recursos humanos para México. Y fíjate, me quisiera detener un poco porque se me hace que es muy interesante
tu perfil. Honestamente, a mí se me hace muy enriquecedor. Cuando dices, no es lo mismo liderar un equipo en México, que en Europa, que en Medio Oriente. ¿Qué diferencias ves? ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Fue una experiencia súper interesante. A mí me fueron momentos diferentes, ¿no? En Bélgica me tocó crear una función desde cero, entonces me tocó crear un equipo desde cero. Y ahí la verdad es que no noté una diferencia tan grande como la noté, por ejemplo, en Estados Unidos y en Alemania. Donde más trabajo me costó fue en Alemania, donde más aprendí fue ahí, porque llegué a liderar un equipo muy sólido, donde llevaban ya muchos años trabajando juntos, muchísimos años trabajando juntos. Yo no sé si era el tipo de función, el tipo de departamento o la empresa misma, pero este grupo llevaba ya quizás 10 años trabajando juntos y llega pues una persona, un latino, un mexicano, Ujú. con formas de trabajar completamente diferentes, con forma de comunicarnos completamente diferentes. Y la verdad es que a ellos les costó mucho trabajo, a mí me costó mucho trabajo y decidimos como a los, no sé, 4, 6 meses quizás, hacer una pausa, reagruparnos, hicimos un ejercicio de integración multicultural en los negocios y la verdad es que fue súper enriquecedor porque a partir de entonces nos conocimos, a partir de entonces pues entendimos esas diferencias y empezamos pues a transitar de una manera mucho más liviana, mucho más auténtica, mucho más desde el punto de vista de la empatía, e hicimos un gran equipo al final, entonces fue una gran experiencia. Creo que eso es bien interesante porque al final del día la constante en el mundo es la transformación, ¿no? Y yo no veo ninguna organización que esté detenida. Yo veo muchas empresas que están acelerando y haciendo cosas bien retadoras. Entonces, al final, esa colaboración creo que es básica. Yo siempre me pregunto, veo desde mi perspectiva, siento que hay como organizaciones que ejercen un estilo de liderazgo y líderes que permean su estilo en las organizaciones. Mi impresión es, no es que uno sea mejor que otro, ¿no? Pero creo que es bien importante como empresa poder definir dónde estás, qué vas a hacer y cómo lo vas a lograr, ¿no? Si con un estilo organizacional de liderazgo o con líderes que definan esto, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de esto? Sí, es cierto, y creo que, como dices tú, no es que uno sea mejor que otro. Al final del día, yo creo que, y eso fue un aprendizaje, hace rato me preguntaba sobre los aprendizajes, definitivamente me di cuenta de la importancia del líder que se tiene que adaptar al equipo y no viceversa. Uh -huh. Eh, Aquí claramente fui yo quien se tuvo que adaptar en su estilo de liderazgo, hablando del caso de Alemania, fue mucho más notorio y sí, definitivamente, digo, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, mi estilo es más bien un estilo participativo, colaborativo, pero también un estilo mucho más, y quizás es por la cultura y cuando lo contrastas con, por ejemplo, una cultura pues como la alemana, eh, mucho más, como que aquí somos mucho más easy going, mucho más relajados, mucho más informales, si tú quieres, ese es mi estilo personal, Uh -huh. y allá llegar a una cultura tan formal, tan estructurada, en donde te decía yo que ellos llevaban 10 años quizás o más trabajando juntos y se hablaban hasta de usted, muy formales en su trato. eh, y pues yo llegar a romper eso fue para ellos como un shock, ¿no? Porque cómo podía yo llegar a bromear, cómo podía yo llegar con ese estilo quizás eh, eh, que de por sí el latino lo tiene, pero quizás yo lo tengo mucho más y, y fue parte del shock cultural, ¿no? Pero yo me tuve que adaptar a ellos. Sin duda ellos se habrán adaptado, y te digo, después de este ejercicio que hicimos, fue muy notorio y se hizo un equipo muy padre, la verdad. Se hizo al final un equipo muy fuerte que logramos muchas cosas diferentes a las que se venían logrando anteriormente, ¿no? Claro, claro. Y eso me lleva a reflexionar un poco. eh, Ahora, más adelante hablaremos de qué está haciendo L'Oréal y qué estás tú empujando como iniciativas de capital humano en la misma organización, pero me lleva a ahondar en este tema.
Yo siento que hay muchos retos de inserción laboral en general. Veo jóvenes que están en un proceso de terminar sus carreras o que ya la terminaron y están buscando, pues ya sea generar algún modelo de emprendedurismo, ya sea insertarse en una organización, cual sea. Tú y yo mismos somos padres, tenemos hijos que se están preparando pues para la vida laboral, pero creo que hay retos. Tú como líder de una empresa tan seria a nivel mundial y en México, ¿qué recomendación, qué consejo le darías a los jóvenes para ser exitosos en su inserción en la vida laboral? ¿Cuáles serían esas dos o tres características que deberían de tener los muchachos? Pues mira, yo creo que es importante para responder mejor esa pregunta, hay que pensarla desde el punto de vista de lo que nosotros como empresa estamos buscando. Y evidentemente todas las empresas siempre buscamos al mejor talento, pero yo creo que ahora más que nunca las competencias técnicas, por supuesto que son importantes, pero más que nunca las competencias personales o las competencias, como hemos dicho, como les llamamos desde hace mucho, las competencias soft, son las más importantes. Buscamos gente resiliente y gente que sepa trabajar en medio de pues entornos totalmente ambiguos e inciertos, ¿no? Eso Ujú. sí ha sido cierto ya desde hace muchos años. El famoso VUCA que se ha mencionado desde pues de hace ya muchos años, toda esta volatilidad, incertidumbre, el cambio constante y la ambigüedad, eso es lo que significa VUCA por sus siglas en inglés. Pero yo creo que como nunca el 2020 fue un año en donde eso se potencializó y nos hizo dar cuenta pues de lo poco preparados que estamos para muchas cosas, para esta ambigüedad tan grande. Y, y, desde hace algunos años, por ejemplo, en la UNESCO hubo un, un estudio sobre cuáles eran las competencias para el siglo XXI y precisamente el manejo de la ambigüedad, el poder tomar decisiones en contextos en donde no tienes toda la información, en donde tienes tú que, pues casi que improvisar en muchas de las cosas que vas decidiendo, son las cosas que buscamos nosotros en estos jóvenes, en estas en nuevas generaciones, pero quizás la más importante de estas competencias de las que hablaban en este estudio de la UNESCO era la capacidad de aprendizaje. Porque si bien hoy, como te decía, vamos a buscar competencias técnicas en estos jóvenes, lo que más vamos a buscar van a ser competencias personales y esa capacidad de aprender, porque hemos visto también que hay muchas estadísticas, por ejemplo, dicen que el 85% de los puestos o de las posiciones que existirán en el 2030 hoy no existen todavía. O bien el 65% de los chavos que están estudiando hoy una carrera van a ocupar posiciones que no se han inventado. Entonces, ¿qué sales a buscar cuando vas a contratar a un chavo, cuando vas a buscar a alguien al mercado, si todavía no existen esas posiciones? Precisamente esas competencias y sobre todo esta capacidad de aprender, de desaprender y de construir pues sí, nuevos conocimientos, de ir integrando nuevos conocimientos sobre la marcha. Para mí eso es lo más importante y entonces mi consejo para los chavos es precisamente eso, que vayan, eh, porque al final del día hay muchas personalidades y hay diferentes formas de hacer las cosas, pero yo creo que mientras más flexibilidad vayan ellos integrando a su tool de herramientas, por así decirlo, a su toolkit, mientras más resilientes y mientras más empatía tengan ellos, va a ser mucho más fácil que se integren a la fuerza laboral de las empresas, sea L'Oreal o sea cualquier otra, porque al final del día eso es lo que estamos buscando las compañías. Sí. Sí, fíjate que también por ahí leía yo un documento de planeación de fuerza de trabajo del Foro Económico Mundial, en donde hacían una vista a 2030 justo. Y para mí me llamó muchísimo la atención que lo que este estudio del Foro Económico Mundial dice es, a ver, con la tubería de talento que tenemos en este momento, es decir, el ritmo de crecimiento que tienen los países, el número de gente que están haciendo, el número de gente que está estudiando carreras técnicas, bachilleratos o carreras profesionales, hay
hay una falta de talento natural en el mundo. Por ejemplo, mencionas Alemania. Recuerdo que el dato en Alemania es que para 2030 va a haber cerca de un espacio no cubierto de entre 7 y 8 millones de posiciones laborales. No, no de mano de obra, de talento. Eh, China andaba por ahí de los 40 millones, Estados Unidos andaba en el rango de los 20 millones, México andaba en el rango de los 3 millones. Entonces yo me pongo a pensar, espacios hay, ¿no? Yo creo que nada más es como que divertirte con lo que haces, realmente apasionarte de lo que haces y ser muy capaz de moverte, pero también nos habla ya de una aldea mundial enorme, ¿no? O sea, no Eso, todo tiene que ser aquí. O sea, efectivamente, y eso es un reto también muy, o sea, cambia para cada país. Por ejemplo, aquí el famoso bono poblacional que tenemos, ¿no? No es lo mismo estar en un país como el nuestro, en donde más del 60% de la población son millennials, son chavos que están insertándose a la fuerza laboral o que tienen unos cuantos años de haberse insertado a la fuerza laboral, a un país como Alemania, por ejemplo, o Europa en general, donde es completamente diferente. Aquí, pues las empresas nos podemos dar ese lujo, por así decirlo, pero también no podemos perder de vista toda la experiencia que tiene una generación como la generación de los baby boomers, que todavía hay mucho, como la generación X, que evidentemente habemos muchos en esa generación. Y cómo balancear, yo creo, es parte del reto que como organización tenemos pues para seguir siendo exitosos y seguir siendo, para seguir maximizando el talento que hay disponible en la fuerza laboral de nuestros respectivos países, ¿no? sí. Y regresando a un comentario que existe que me parece muy valioso, que es el aprendizaje, ¿no? El aprender y aprender a desaprender muy rápidamente. O Así es. sea, yo casi cualquier firma, cualquier líder de opinión de capital humano que leo, coinciden en que el tema número uno es el aprendizaje en el flujo de la vida. Que, Así es. que es bien diferente, ¿no? No sé, pero tú y yo crecimos con on the job training, ¿no? O sea, al final del día es aprendes haciendo, lo cual es muy bueno, pero ahora ya esa barrera entre empresa y vida personal prácticamente no existe y estás aprendiendo constantemente o debes de aprender constantemente, ¿no? Justamente, y eso es algo de lo que para mí en otros foros o en otras entrevistas me han preguntado qué me ha dejado esta pandemia. Precisamente eso, para mí el 2020 fue un año en el cual descubrimos todos que de repente se juntaron en cuatro paredes nuestro mundo profesional, nuestro mundo personal y nuestro mundo familiar. Y entonces, ¿cómo convivir con esos mundos? Te das cuenta que eres uno. Al final del día, como ser humano, eres uno que juega diferentes roles. Y en el 2020, de repente esos roles se metieron entre cuatro paredes. Y cómo balancearlos y cómo saber vivirlos solos y en pareja y en familia, fue para mí uno de los retos más grandes que lo veo a título personal, pero lo veo también con la gente en la empresa, ¿no? Como nunca nosotros como profesionales de recursos humanos hemos tenido que adaptar nuestro rol, cambiar nuestro rol, a cuidar a la persona, acompañar a la persona, a contener pues esa crisis en la que todos estábamos y además nosotros como profesionales de recursos humanos jugar ese rol, pero también hacia adentro contenernos nosotros mismos, ¿no? Lo cual no se dice fácil, pero no lo es. Sí, no es nada sencillo. Muy bien. Oye, platícame un poco de L'Oréal. ¿Qué es L'Oréal? Claramente es una marca que todos conocemos, pero ¿qué nos puedes decir de la organización para entrar de lleno? Mira, L'Oréal es una empresa, la verdad, muy bonita, muy retadora. Es una empresa enorme. Es una empresa global, como lo dices. Tenemos, de hecho, 36 marcas. Hay muchas marcas de productos que inclusive te aseguro que mucha gente no sabe que pertenecen a L'Oréal. Estamos en 150 países. Tenemos alrededor de 88,000 empleados y de cerca de 28 billones de euros en ventas. Entonces es una empresa muy fuerte económicamente, muy sana financieramente hablando y una empresa también muy diversa. A mí, de las cosas que resalto cuando me preguntan de L'Oréal es esa diversidad que tenemos y esa capacidad que tenemos para integrar gente diferente, ¿no? Porque, como lo platicábamos al principio en mi presentación,
he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países, con diferentes culturas, inclusive dentro de la misma empresa, moverme en diferentes países. Jamás he visto una empresa tan diversa como L'Oréal, tan incluyente como L'Oréal en todos los sentidos. Y eso es para mí, una de las fortalezas que tenemos como empresa. Somos una empresa que cuida mucho a la gente, pero también es una empresa muy orientada a resultados, muy orientada a resultados y que cuida mucho las finanzas, cuida mucho los centavos. A veces pensaría yo que de más, pero la verdad es que es parte del éxito financiero que la empresa tiene, ¿no? Entonces es una empresa súper bonita y súper interesante para trabajar y seguir aprendiendo en ella. Y digo, siguiendo un poco los medios y esto, sé que cuando menos hablando de mexicanos, hay muchos mexicanos en posiciones importantes en Francia, ¿no? Incluso recientemente por ahí escuché de un fichaje de una mexicana con mucha experiencia en Europa que también está entrando a temas, creo que de comunicación corporativa, no lo sé. Sí, Exactamente. pero me da la impresión que promueven mucho, ¿no? La movilidad y es un tema que en general es atractivo, ¿no? Definitivamente es una de las ventajas que como empresa tiene L'Oréal, que no es nada más el tema de, por supuesto mencionaste ahorita a los mexicanos, efectivamente está esta chica que es la cabeza de comunicación corporativa a nivel global y es parte Ujú. del COMEX o sí, del grupo más importante de management en la empresa. Pero sí, la verdad es que es parte de esa fortaleza, ¿no? Y la diversidad de la que te hablo yo se refiere mucho a eso, a las diferentes culturas y nacionalidades que tenemos en posiciones clave, pero no nada más ahí. Hoy, casualmente, que estamos platicando, es 8 de marzo, que Ujú. es el Día Internacional de la Mujer. La empresa ha recibido constantemente premios sobre equidad de género. Somos de las empresas que tenemos mucho más equidad de género, somos líderes en esta práctica. También hemos recibido 12 años consecutivos un reconocimiento como una de las empresas más éticas y vaya, toda esta diversidad en género, en tipos de liderazgo, en religiones, aquí francamente, y suena cliché, pero la gente puede ser como quiere ser. Entonces, a mí me encantó los primeros días que llegué yo a una sala de juntas en donde lo mismo estaba, pues el cuate trajeado con corbata, que estaba el cuate con jeans y sin calcetines, que estaba, me ha tocado ver de verdad gente que en mis épocas anteriores, en mis años anteriores, cosas impensables, ¿no? Como alguien completamente tatuado, hombres usando vestidos. O sea, realmente me encanta la diversidad y la aceptación que tenemos para que la gente sea como quiera ser en su ambiente de trabajo. Tenemos uno de nuestros lemas es free to be y realmente se vive en el día a día. Y eso no es quizás más que el simbolismo que está detrás, que tiene todo una carga importante detrás. Es decir, lo de menos es cómo te vistes, pero la aceptación, y no solamente la aceptación, el fomento que tenemos para traer formas de pensar diferente, eso es algo de lo que nos ha enriquecido mucho como organización a lo largo de los años. Sí. No, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo conectas, pues, la estrategia o los resultados esperados de una organización con tu labor, que es capital humano? ¿Dónde está ese puente? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasaba hace 18 meses? ¿Qué está pasando ahorita y qué pasará en los próximos 24 o 36 meses? ¿Ha cambiado el objetivo de capital humano? ¿Se han acelerado cosas? ¿Se han detenido otras? Platícanos un poco de tus retos de capital humano en la organización. Claro, hemos acelerado definitivamente mucho. Déjame, te comento muy brevemente a nivel organizacional, a nivel empresa, tenemos grandes objetivos, como por ejemplo acelerar nuestra transformación digital. Evidentemente, pues todo lo que hemos vivido en los últimos meses lo ha hecho patente, la importancia que tiene pues toda la transformación digital, el e-commerce. Afortunadamente, como empresa, pues nuestro CEO, un líder totalmente visionario, se dio cuenta de que ese era el futuro de las organizaciones. Entonces, nos tomó esta pandemia mucho mejor preparados quizás otras organizaciones y hemos acelerado tremendamente, pero estamos a años luz de donde queremos estar, ¿no? Por ejemplo, nosotros
crecimos en el 2020 400% nuestro e-commerce. Evidentemente, tener esos niveles de crecimiento no es nada fácil, no fue nada fácil. Queremos que el 2021 siga esa tendencia. No vamos a crecer a un 400%, pero sí queremos duplicar lo que pasó en el 2020, lo cual es sumamente retador. Eh, Queremos seguir reforzando nuestra estrategia de marcas para incrementar nuestra participación de mercado. Queremos hacer organizaciones y estructuras mucho más ágiles, mucho más esbeltas, mucho más eficientes. Y bueno, evidentemente uno de nuestros objetivos como organización es la atracción y la retención de talento, ¿no? Eso te empieza a hablar de los retos que como área de talento humano tenemos. También continuar nuestra transformación cultural, que también empezó desde hace algunos años. Estamos en un esfuerzo de transformación que se llama Simplicity. Queremos, pues, de alguna manera volver a los básicos y reforzar o retomar esfuerzos en el sentido de tener una comunicación mucho más abierta, mucho más colaborativa, que permita tener un feedback continuo para pues, mejorar las cosas. La empresa tiene más de 100 años de existir y empezó siendo una empresa familiar. Hoy por hoy, evidentemente, pues es una empresa en donde ya la familia no se involucra, pero quizás todavía tiene necesidad de transformar muchos estilos de liderazgo, hacer mucho más, como te decía, mucho más participativos, mucho más colaborativos, y estamos poniendo mucho énfasis en ello, y nosotros como área de talento humano, evidentemente nos involucramos muchísimo en ello. Otro gran objetivo que también es bien importante, y no lo hacemos porque sea importante para la gente, creemos realmente en ello, le llamamos nosotros L'Oréal por el futuro, y es algo que los chavos también están buscando muchísimo, que es esa cultura de respetar nuestros límites planetarios, ¿no? Y con esto lo que me refiero es reducir nuestra huella de carbón, usar energías renovables, reducir emisiones de gases, usar transportación, perdón, menos contaminante, empaques reciclables, todo. Realmente L'Oréal a nivel global está muy comprometido con estas causas, con el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad. Y ese es uno de nuestros objetivos que también en México estamos incorporando de manera muy importante, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta quizás un poquito más aterrizada a lo que es el área de recursos humanos, de talento humano, pues integrar todo esto, pues integrarlo a nuestras prácticas es parte fundamental de los retos. No te puedo decir que hayan cambiado después de lo que sucedió el año pasado. Sí se aceleraron. Por ejemplo, esta parte de transformación digital. La verdad es que L'Oréal se ha convertido, por lo bien que estamos haciendo las cosas, se ha convertido en una empresa target para talento digital. Entonces, pues seguimos incorporando talento, pero estamos también desarrollando mucho pues, de este talento, cómo retenerlo, y no nada más para el talento digital. También L'Oréal es una empresa muy fuerte en marketing. Somos una empresa pues creo que son de nuestras principales fortalezas. Te hablaba yo de todas las marcas que tenemos. Entonces también pues somos empresa target para este tipo de talento. Y bueno, pues todo lo que nosotros hacemos va encaminado precisamente a atraer y retener talento. Y para eso tenemos diferentes iniciativas. Hay una que me gusta mucho, que es la que usamos como paraguas para todo lo demás que estamos haciendo en talento humano, y le llamamos L'Oréal Mi Mejor Experiencia. Okay. Estamos haciendo muchos esfuerzos para maximizar la experiencia de los colaboradores, y para ello hay que reconocer, primero, que tenemos diferentes tipos de colaboradores, diferentes grupos de colaboradores, por así decirlo, ¿no? ¿Es lo que le Hablamos hace llaman rato de personas en ocasiones, algunas metodologías? ¿A eso te refieres? personas ¿Segmentos? tipos. Uh-huh. Exactamente, y justo estamos trabajando en eso. Ahora sí que work in progress. Identificamos, hicimos el año pasado, algo que me gustó mucho del año pasado, de lo que hicimos. Yo me siento muy satisfecho del 2020, porque fue un año en donde estuvimos en plena crisis, en plena pandemia, y muchos de nuestros objetivos y de nuestras estrategias en el mediano y en el largo plazo pues quedaron por ahí en pausa, por así decirlo, para volcarnos al cuidado de la gente, a la contención
de una crisis ocasionada por el COVID. Y por supuesto que sí estuvimos varios meses, pero después, sin perder de vista esa parte, empezamos otra vez a retomar el mediano plazo y el largo plazo y incorporar muchos de nuestros proyectos que teníamos para, pues para seguir con esta estrategia, ¿no? Porque como te decía yo, por ejemplo, inclusive en términos de pandemia o en medio de la pandemia, perdón, seguía habiendo mucho pirataje de gente, ¿no? Obviamente las empresas iban a buscar a los talentos. Nosotros también estábamos activos en esos meses. Y bueno, pues lo que hicimos fue iniciar un esfuerzo por medio del área de Total Rewards, que fue identificar, nos acercamos a la gente para identificar qué era lo que más le importaba, lo que más valoraba de nuestra oferta total. Y cuando hablo de oferta total no te hablo de sueldo y de beneficios, que es la parte más tangible y es lo que le queda en el bolsillo a la gente, pero también hay muchas cosas adicionales como las oportunidades de crecimiento y de desarrollo, el ambiente laboral en el que se mueven, la flexibilidad de nuestras prácticas de recursos humanos. Todas esas cosas le preguntamos a la gente e hicimos un esfuerzo bien importante que obtuvimos muchísima información de regreso. Entonces empezamos a formalizar más nuestra área de People Analytics, de Data Analytics, Okay. que también pues, nos damos cuenta de la importancia que tiene analizar toda esta información. Entonces, con todo esto de Total Rewards, más nuestras encuestas de engagement o clima organizacional que hacemos cada año, nuestros demográficos, en fin, empezamos a juntar toda esta información disponible y contestando tu pregunta de hace unos minutos, precisamente identificamos en base a necesidades, en base a expectativas de los colaboradores, identificamos grupos o personas tipo, que podríamos haber identificado muchas, pero nos concentramos para esta primera etapa en 5 personas tipo, que son un mix, por así decirlo, generacional, pero a mí no me gusta hablar de generaciones porque en una fuerza laboral en donde también, al igual que hablábamos hace rato en el país, hay el 60% de millennials o más del 60%, también ese es el porcentaje en L'Oréal. 66% de nuestra fuerza laboral en L'Oréal es millennial. Entonces, estamos más allá de generaciones, pero sobre todo en base a una etapa de vida personal y profesional que tienen los colaboradores, tienen ciertas expectativas. No es lo mismo alguien que está más cerca del retiro, por ejemplo, o a un chavo recién egresado que se está integrando a la organización, o a alguien que es por primera vez gerente, o alguien que se acaba de casar y que quiere comprar su primera casa. En fin, hay diferentes necesidades de las personas acorde a la etapa profesional y personal que está viviendo. Entonces, como organización tenemos que ser mucho más creativos para darles, para satisfacer estas necesidades a cada una de estas personas. Entonces, identificamos 5 personas tipo y para cada una de ellas estamos mapeando el employee journey. Estamos mapeando cuáles, así como se habla en mercadotecnia y en la vida más comercial, el buyer persona, ¿no? Cada persona, cada comprador es diferente. También nosotros tenemos personas tipo. Y así como ellos en buyer persona tienen un journey de compra, un patrón, por así decirlo, un viaje diferente cuando salen a comprar, también nosotros, cada uno de nuestros empleados, tiene un employee journey, ¿no? Y perdón por todos los términos pochos, pero bueno, es más o menos como Sí, a veces se es hasta utilizan. difícil traducirlo, ¿no? Pero... Sí, exactamente. Y bueno, entonces estamos mapeando estos employee journeys para identificar cuáles son, les llamamos los wow moments o los momentos de verdad, que también se llaman, que son los que hacen que la experiencia realmente sea la mejor que está buscando el colaborador o ese tipo de persona en particular. Y eso es parte de lo que estamos trabajando ahora. Y además de que es súper interesante, es un tema que nos puede dar para comentar horas, pero también para trabajarlo horas, porque además la persona va cambiando conforme va sobre este ciclo de vida. Ese es el término que estaba yo buscando, el ciclo de vida del colaborador va a cambiar también conforme vaya avanzando. Entonces, tenemos nosotros como organizaciones que ser flexibles y ser lo suficientemente rápidas para adaptar nuestros modelos de nuestra oferta total
y hacer una oferta total diferenciada para cada uno de estos grupos o tipos de personas, ¿no? Entonces, digo, perdóname, fue una respuesta quizás muy No, extensa, no, no. pero me encanta esa parte que es algo en la que estamos trabajando y la que le estamos dedicando todos nuestros esfuerzos como parte de ese paraguas del que te hablaba, porque tenemos muchas otras iniciativas, muchos otros proyectos, pero todos caen dentro de ese paraguas de maximizar la experiencia del empleado. No, y hace mucho sentido. A ver, yo lo visualizo como ese customer experience, ¿no? Que muchas organizaciones empezaron a dar la vuelta y tratar de escuchar a sus clientes, pero esto pasó hace 30 años, ¿no? En el mundo. Claro. Creo que se dieron cuenta que pues no nada más es segmentar y generar modelos de atención y protocolos de servicio con tus clientes, sino también con tus colaboradores. Incluso hay algunos empresarios, Richard Branson, por ejemplo, me encanta porque él no pone al cliente al centro, él dice, al centro va el empleado. Y si el colaborador se siente cómodo, claramente el cliente lo va a estar, ¿no? Pero bueno, creo que esto, pues yo me quedo con varias cosas de lo que dices. O sea, al final tienes que abrir un diálogo, eso es súper importante. Y a veces lo que te digan tus clientes internos, que son los colaboradores, puede ser que te guste o que no te guste, pero lo tienes que abrir. Y encontrar esos planes de vuelo, ¿no? Esos journey maps que te permitan. Eso me parece muy bueno. La otra que también constantemente cuando hablo con clientes, con empresarios, es este tema de transformación digital, diagonal, transformación cultural, ¿no? O sea, creo que puede significar tantas cosas y en todas las definiciones va más allá de la tecnología, ¿no? O sea, creo que esta transformación digital para muchas organizaciones implica sentido de urgencia, ser geográficamente agnóstico, tener una capacidad de colaboración, tener una curiosidad intelectual y, entre otras, tener la tecnología habilitada. Pero también hay barreras, ¿no? No sé, mi impresión es que a veces tienes algunos descarriladores o algunas barreras fuertes, ¿no? El trabajo en silos por áreas, las estructuras que no se rompen tan fácil, el establecimiento de objetivos poco claros. ¿A qué se han enfrentado ustedes? Ese es precisamente, yo creo que es parte de lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? En esta transformación digital de la que hablas, te decía yo, estamos incorporando talento digital, estamos desarrollando talento digital en nuestra organización, gente que conoce la empresa, que conoce nuestras marcas, pero que a lo mejor no es experta digital y la estamos desarrollando. Pero algo que nos hemos dado cuenta como organización y sobre todo otra vez vuelvo al 2020, en donde traíamos sí esfuerzos y traíamos proyectos para hacernos digitales, pero de la noche a la mañana nos tuvimos que hacer mucho mejores y nos dimos cuenta de que no todas las áreas estaban con ese mismo mindset, inclusive las mismas áreas de mercadotecnia, las mismas áreas de comerciales, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, las áreas de logística, tú ibas antes al centro de distribución que tenemos en el Estado de México y veías la línea de e-commerce y era una vergüenza, francamente. Y cómo tuvimos que adaptar nuestras líneas y todos nuestros procesos de logística y de supply chain en general para dar respuesta a ese 400% que te platiqué que se incrementó en el 2020 Sí. en términos o sea, en el e-commerce. Imagínate, por supuesto que bajaron las ventas de lo que le llamamos brick and mortar, que es las ventas en los puntos de venta tradicionales, bajaron significativamente, pero no estábamos equipados, no estábamos preparados en nuestros procesos para darle cabida a todas estas pues nuevos pedidos, a todo este e-commerce que se disparó el año pasado, ¿no? Entonces hubo que trabajar mucho para romper silos, hubo mucho que hacer en términos de los procesos más básicos, inclusive nosotros como recursos humanos, ¿no? El qué ir a buscar allá afuera en el mercado, porque cuando hablas de transformación digital o de conocimientos digitales, dentro de ellos hay muchísimas cosas, ¿no? Está e-commerce, está CRM, está el advocacy, o sea, hay tantas cosas que son diferentes entre sí, que no es lo mismo una especialidad que la otra. Entonces, ¿qué salir a buscar? Es poder hablar el mismo idioma. Para nosotros en recursos humanos era importante. Entonces,
cómo capacitarnos nosotros, cómo aprender y cómo desaprender, digamos, como decíamos hace rato, para saber qué vamos a ir a buscar afuera. La verdad es que ha sido un esfuerzo súper interesante. Son de las cosas que te digo que me dejan muy satisfecho de lo que fue el 2020 y digamos que es un aliciente para el 2021 seguir acelerando, porque cómo construir un pipeline de talento, tanto interno como externo, para nosotros como recursos humanos, fue uno de nuestros esfuerzos clave y de nuestros proyectos clave el año pasado, ¿no? Y la verdad es que lo hicimos muy bien, fuimos muy exitosos, estamos trayendo mucha gente en tiempos récord, estamos pudiendo tener diálogos con los negocios sobre qué significa todos estos diferentes especialidades dentro de digital que te comento. Entonces, la verdad es que es muy padre cómo puede una organización ir adaptando todos sus procesos en todas las divisiones y en todos esos silos de los que hablabas, cómo irlos rompiendo para pues apuntar hacia un objetivo común, como es esta transformación digital dicha de manera muy general, ¿no? Sí. Oye, y curiosidad, pregunta, el tema de gestión del desempeño, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Están teniendo algún cambio? He visto organizaciones que están pasando de un modelo tradicional donde hacen mucho peso en objetivos y están claramente intentando darle más pesos a la retroalimentación y al seguimiento, pero tampoco es fácil. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Estamos en un proceso de cambio. Yo te diría que no estamos en donde debemos de estar, también siendo Ujú. muy transparente, muy honesto. Hoy por hoy todavía nuestro proceso es tradicional. Sin embargo, estamos en un rediseño de nuestro modelo de gestión de desempeño para enfocarnos mucho más a un feedback más continuo. O sea, hoy hablamos todavía, si preguntas a un colaborador, su experiencia es definición de objetivos al principio del año, una evaluación a mitad del año y una evaluación al final, donde otra vez se redefinen objetivos para el siguiente año. Hoy así se ve nuestro modelo todavía en papel. Sin embargo, estamos integrando diferentes elementos en donde podamos tener un feedback mucho más continuo, mucho más tipo lo que pues hoy el día experimentamos que es el feedback diario y además es algo que las nuevas generaciones, te decía yo que el 66% de nuestra fuerza laboral es millennial, es algo que nos están pidiendo constantemente. Entonces estamos adaptando como parte de esta transformación cultural de la que te hablaba hace rato, que te decía de simplicity, te hablaba de volver a los básicos. El feedback es uno de esos básicos. Llevamos hablando de feedback durante muchos años en las organizaciones. Bueno, nosotros lo estamos tratando de hacer mucho más simple para que el colaborador pueda saber a tiempo real cómo va y en qué mejorar, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de rediseño y hoy todavía estamos lejos de donde quisiéramos estar, si te soy muy sincero, ¿no? Ok. Fíjate que estuve dándole un vistazo a redes sociales, me metí sobre todo a Glassdoor, a, pues, a entender qué dicen colaboradores y alumni de L'Oréal. Me llamó poderosamente la atención una cosa. Hay un reconocimiento muy fuerte por el CEO mundial. El que mencionas tiene calificaciones bien interesantes. Dos, eh, en general de las valoraciones que pude ver, en general la gente habla muy bien de la organización, o sea, se ve como una empresa sólida que se preocupa por la gente, buenas prestaciones, pero por otro lado, se visualiza como una organización tradicional, como una organización pues que hace las cosas como se venía haciendo y que está en ese proceso de cambio, ¿no? Y me hace mucho sentido con lo que dices, porque yo creo que al final del día, lo que te pueden poner en una red social como esta, ¿no? En una fuente, un canal de esta naturaleza contra lo que te dice tu gente, pues hace mucho sentido este modelo de gestión de transformación, ¿no? Sí, yo también sigo mucho esos comentarios en esas redes y también algo que me gusta mucho hacer es pasar tiempo con la gente, ¿no? Sí, Tenemos un proceso de onboarding, la verdad, muy bueno, está mejorando mucho en estas redes como Glassdoor. Es difícil identificar qué parte es de México, qué parte es de Europa. Evidentemente hay mucho de Francia, donde no están nuestros headquarters, o Glassdoor es muy fuerte en Estados Unidos, así es que también hay mucho de Estados Unidos, de L'Oréal Estados Unidos. Sin embargo, por supuesto que hay rasgos comunes, hay rasgos
pues que también aplican para México o comentarios que aplican para México. Pero a mí también me gusta mucho estar cerca de la gente y en estos procesos de onboarding que hemos reforzado mucho aquí en México en particular, me reúno yo por lo menos 4 o 5 veces, hacemos grupos de lo que le llamamos Discovery, que es después de que la persona ya lleva pues entre 3 y 9 meses, idealmente hasta 12 meses, pero tratamos de que sea antes, volvemos a juntar a todos esos nuevos ingresos para tener otro punto de contacto con ellos y están una semana de inmersión total aprendiendo del negocio o de otros negocios en los que no están o de otras áreas en las que no están en su día a día. Y al final yo cierro este proceso de 5 días con una plática, un café muy informal sobre sus experiencias, no nada más en esos 5 días, sino en los meses que llevan trabajando en la empresa. Y me gusta mucho porque realmente es un muy buen termómetro de lo que la gente está experimentando. Y lo que te puedo decir es que por lo menos en el último año, año y medio, lo que me han dicho es, la gente ya reconoce, al principio la verdad es que como que todavía no les caía el 20 de esa transformación cultural de la que te he venido platicando. Ya en los últimos grupos, bueno, los últimos ya durante hace año y medio al menos, reconocen que la empresa se está haciendo, decimos nosotros en nuestro argot, mucho más simplicity, y que eso lo que quiere decir es mucho más abierta, mucho más enfocada a la colaboración, mucho más al liderazgo que escucha y que es participativo, ya no al liderazgo que impone. Eh, y también un rasgo muy marcado que nos dicen en esa, y que también se menciona en estas redes sociales, es que la empresa es poco orientada a procesos y eso es algo que nos gusta hacer y yo creo que está bien que lo hagamos así. De hecho, estamos lanzando una campaña de nuevo, un nuevo EVP, Employee Value Proposition, o por qué nos diferencia de las otras organizaciones y nos gusta reconocer que perdón otra vez por los términos en inglés, el freedom to go beyond. That's the beauty of L'Oréal, ¿no? La libertad para ir más allá es parte de la belleza de L'Oréal. Y suena otra vez a cliché, pero realmente en L'Oréal la gente puede ser como quiere ser y puede poner su toque a su posición como realmente lo quieras hacer. Puedes hacer tu posición tan grande como quieras. A mí algo que como área de recursos humanos me encanta, estoy feliz y siempre había querido estar en una organización así. Me acuerdo en la empresa para la que trabajaba antes, me pedía mi jefe que todas las posiciones tuvieran una descripción de puesto y que vinieran firmadas por el colaborador y firmadas por el jefe. Para mí era una pérdida de tiempo y era una frustración enorme personalmente hablando. Aquí no tengo descripciones de puestos, no me interesa tener descripciones de puestos, porque realmente, y te digo, suena cliché, la verdad es que siento que son muy limitativas y a la gente le gusta eso, pero también hay quienes se sienten un poquito perdidos porque no hay esos procesos, porque al no saber hasta dónde puedo llegar, empiezo a pisar otros callos o empiezan a comer de mi plato, por así decirlo, y yo lo quiero defender. Y platicamos al inicio de la charla sobre qué buscamos en las organizaciones. En L'Oréal, parte de lo que buscamos es esa ambigüedad con la que la gente vive, porque el no tener estos procesos y no tener la descripción de puestos y no saber hasta dónde puedo llegar, la verdad es que no es para cualquiera. O sea, L'Oréal es una empresa muy bonita, pero no es para todo mundo, porque pues eso te genera incertidumbre, te genera ambigüedad, y si no tienes esa resiliencia, si no tienes esa capacidad de adaptación, la vas a pasar mal. La vas a pasar mal y te vas a acabar yendo de la organización. Entonces, por ejemplo, yo algo que hago mucho en mis entrevistas, yo me involucro en entrevistas sobre todo de los primeros niveles, no me meto en la parte técnica ya alguien la preguntó. Para mí lo que es más importante es ver ese fit cultural, porque al final del día, te digo, somos una empresa muy bonita, pero no necesariamente una empresa en la que todo el mundo va a sentir que tiene su mejor experiencia, ¿no? Entonces, eh, son de las cosas que veo en Glassdoor, son de las cosas que veo en estas conversaciones que tengo con la gente. Oye, y en ese sentido, veo también muchas conversaciones en empresas acerca de modelos ágiles, acerca de organizaciones flexibles y, y se empiezan a abrir conversaciones también de qué tanta libertad tienen las posiciones directivas de administrar realmente a su gente. Que el área de capital humano pues sea un ente que pone ciertos lineamientos, pero
no pone barreras muy rígidas. Y con esto me refiero, curiosamente he empezado a ver más organizaciones que están regresando a bandas anchas después de 20, 25 años que se implementaron para hacer la vida más fácil. Estoy viendo modelos donde incluso le dan libertad al directivo de administrar más sueldos, de administrar incluso bonos discrecionales más amplios, ya no tanto multiplica A por B y te va a dar C. ¿Qué piensas de esto y dónde están ustedes? O sea, este nivel de darle cierta libertad al directivo de que opere, ¿no? De que dé los resultados, pero que también administre un activo clave que es la gente, ¿no? Fíjate que eso es algo bien interesante, que yo creo que en L'Oréal nos hemos quedado cortos. Por una parte, te hablaba yo de los pocos procesos y poca estructura que tenemos en muchas cosas. Eh, Nosotros, por ejemplo, hasta hace 4 meses no teníamos un tabulador de sueldos, lo cual no sé si sea bueno o sea malo, tenía cosas buenas y tenía cosas malas. Lo que hice fue, por primera vez tenemos un tabulador, pero precisamente tú hablas de las famosas bandas anchas de las que hablábamos hace muchos años. Hoy mi amplitud en mi tabulador tiene 100%. O sea, en realidad, no, de cero, estructura, tenemos ya un tabulador de sueldos, tenemos ya los niveles bien mapeados, pero tenemos total amplitud para administrarnos dentro de eso, ¿no? Entonces, algo que me gusta a mí de L'Oréal es que precisamente eh, no queremos ni el caos, pero tampoco queremos la estructura exagerada, queremos estar un poquito en algún lugar entre los dos, ¿no? Y en términos de compensación, pues estamos haciendo eso, por ejemplo. Pero lo que te decía, que sin duda podemos mejorar. Yo creo que hasta hace poco, y quizás todavía ahora, recursos humanos, tenemos mucho por transparentar. Y eso es algo que yo en lo personal quiero hacer. Hay veces que lo quiero hacer más rápido que la organización lo permite. Y hay veces que bueno, no sé si vayan a escucharlo mis jefes, pero la verdad es que yo estoy tratando de tirar esa caja negra. Y, por ejemplo, estamos transparentando simplemente en dónde estás, cómo te ve la organización en términos de potencial, por ejemplo. La organización, la empresa te considera un alto potencial o no, te considera un high performer o no, te considera cómo estás, en dónde estás parado. Yo creo que todos nos merecemos saber en dónde estamos parados en la organización. También en términos de potencial, en términos de cómo ve nuestro desempeño, pero también en términos de compensación. Entonces, lo que hicimos es primero meter un poquito de estructura y estamos empezando a entrenar a los gerentes, a los líderes, para que puedan tener conversaciones con su gente de en dónde están en términos del mercado. Y cosas muy básicas, digo, tú y yo nos conocimos siendo compensólogos, ¿no? Cosas muy básicas, pero que la gente no necesariamente conoce, los líderes no necesariamente conocen. Entonces, estamos transparentando mucha de esa información y dándoles herramientas para que ellos puedan gestionar a su gente. Yo soy un convencido de que ojalá no tuviéramos ni que existir como área de recursos humanos si los líderes, los gerentes pudieran y supieran hacer esa información. Y mi misión, yo espero que mi legado sea precisamente ayudarles a que ellos lo puedan hacer mejor en L'Oréal México y para allá vamos, ¿no? Sí, no, pues perfecto, perfecto. Bueno, pues no sé, creo que te quisiera pedir alguna reflexión, algún tema final antes de hacerte otra pregunta ya no relacionada a L'Oréal o a lo que estás haciendo, pero ¿tú quieres cerrar con alguna reflexión, algún tema particular, Lalo? Pues quizás solamente decir que como profesional de recursos humanos, como profesional de áreas de capital humano, yo creo que como nunca nuestro rol se ha hecho un rol clave, ¿no? Y al final del día, como te digo, he trabajado para diferentes organizaciones y en diferentes países y me he topado con que hay algunas que son mucho más pro RH que otras. Yo creo que a partir del año pasado, nuestro rol es el rol más importante y como áreas de recursos humanos hemos tenido que dar un paso adelante y subir nuestra vara de expectativas. Y la invitación pues es a que dejemos de ser áreas tradicionales de recursos humanos, que dejemos de ser esas áreas que ponen una camisa de fuerza y que tratan de mantener pues todo bajo control o bajo su governance, digamos, y que
lo cedamos para que podamos tener nosotros más tiempo de cuidar al colaborador, de traer cosas nuevas a la organización que permitan que la gente se sienta, por una parte, cuidada, por una parte, atendida, pero también por otra parte, retada y exigida para que pueda seguir creciendo en la organización, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que para mí el 2020 fue, como te lo he dicho varias veces en esta plática, fue un año, no puedo decir que padrísimo, porque lo que vivimos todos fue un año sumamente difícil en lo profesional y en lo personal seguramente, pero sí fue un año que nos dio muchísimas oportunidades para hacer las cosas de manera diferente y sin duda recursos humanos fue una de esas áreas. Entonces, pues es parte de lo que me tiene tan contento eh, para este año 2021, que creo que tiene que ser un año de consolidación para, por supuesto, para mí en L'Oréal, pero para las áreas de recursos humanos en general. No, totalmente de acuerdo. Fíjate que yo visualizo organizaciones y quizás a corte de hacha lo pongo en cómo respondieron las organizaciones ante una situación de crisis como la que hemos vivido, cómo se recuperaron y cómo están tomando esa recuperación para prosperar. Y claramente las organizaciones que fueron capaces de pasar de la etapa de respuesta a recuperación más rápido son las que al final van a llegar mejor posicionadas a ese renacimiento. Yo soy un convencido de que esto claramente nos va a hacer mejores en todos los sentidos. Totalmente. Ahora, nada más para cerrar. Bueno, en el caso de Humanólogo nos interesa mucho la curiosidad intelectual y conectado a este proceso de aprendizaje en el flujo de la vida. De hecho, en la página, en www.humanólogo.com, tenemos una sección que se llama Eminencia y nos gusta mucho conectar libros, ¿no? Libros o puntos de vista que te dejen algo y que estén disponibles como para crecer como ser humano. ¿Algún libro que tú le recomendarías a nuestra audiencia que pudiera ser interesante y que leyeran y por qué? Claro que sí. Fíjate que hay muchos libros que yo he leído pues a lo largo de mi carrera profesional. Hay uno pues que ya está un poquito viejo, yo creo, pero que a mí me marcó mucho porque fue cuando justo empecé en el 2008 a salir, pues a continuar con mi carrera profesional de manera internacional. Eh, Ahorita no me acuerdo del autor, pero The World is Flat, el que habla de precisamente cómo el mundo se hizo más pequeño. Al principio de la plática hablábamos pues de las diferencias culturales y yo me acuerdo muchísimo, estaba saliendo del IPADE en aquella ocasión en el 2008 y era yo pues el presidente de la generación, no me acuerdo cómo se llamaba, el representante de la generación, y me tocó dar un speech en el cierre del, del programa y justamente me hablaba yo de cómo competir de manera internacional. Ahí apenas estaba yo empezando mi carrera internacional, o estaba por empezarla, pero ya había estado yo en cursos y había tenido exposición de manera internacional a muchas cosas, a muchos foros, y la verdad es que yo creo que el talento mexicano es de primer nivel. Realmente podemos hablarnos cara a cara y de tú a tú con cualquier otro ejecutivo internacional. Y me abrió los ojos este libro de The World is Flat, que, que hablaba precisamente de cómo las fronteras se han achicado o se han desaparecido y cómo el mundo es un pañuelo y ahora estás compitiendo con talento de cualquier lugar. A mí ese es uno que me gustó mucho en su época, pero también uno que me marcó también y precisamente lo mencionaste tú hace rato, más bien cuando hablamos hace rato de las diferencias culturales, hay un libro que se llama The Culture Map, el mapa cultural, The Culture Map, de Erin Meyer, que habla precisamente de las diferencias culturales cuando tomamos decisiones, por ejemplo, de cómo tratamos los problemas, de cómo es nuestro estilo de comunicación y pone en un espectro, por ejemplo, a Alemania con México, con Estados Unidos, con el Reino Unido. Y cuando lees este libro, The Culture Map,
te das cuenta, y fue justo lo que hicimos, hablábamos tú y yo em, de mi experiencia profesional, que me costó trabajo en Alemania y liderar un equipo en Alemania, y te platicaba yo que hicimos como una pausa en el camino para conocernos. Precisamente utilizamos este libro de referencia y hablábamos de diferentes rasgos, de cosas del día a día y de cómo el mexicano que acababa de llegar, cómo las abordaba y cómo los alemanes las abordaban. Y estábamos en polos completamente diferentes. Y empezar a analizar eso, no sabes cómo nos sirvió para hacer nuestra relación mucho más productiva y mucho más constructiva. Entonces, para mí este libro de Culture Map de Enin Meyer es un libro que yo les recomendaría muchísimo. Y por último, quizás el de Talent Wins. Talent Wins, que habla mucho de la triada, por así decirlo, que tienen que formar el CEO con el CFO y con el CHRO. Para mí, el equipo, cuando trabajan en armonía esos tres y trabajan en equipo, realmente la organización se vuelve mucho más poderosa y es de alguna manera lo que hacemos nosotros aquí en L'Oréal, ¿no? Tenemos inclusive nuestro grupo de chat en WhatsApp donde estamos los tres y la verdad es que prácticamente todas las decisiones del negocio las rebotamos entre nosotros tres y las enriquecemos muchísimo porque hablamos y ponemos en un balance la parte financiera y la parte humana, o déjame decirlo de otra forma, primero la parte humana y la parte financiera. Entonces, ese es un libro también que yo recomiendo mucho, Talent Wins. Perfecto, entonces, The World is Flat, The Culture Map y Talent Wins. Que el tercero sí lo he leído, los dos primeros no, pero claramente los leeré. Perfecto, muy bien. Ya el primero de ellos ya es quizás un poquito viejo, pero bueno, de todos modos tiene conceptos muy interesantes. Al menos en su momento, hace ya más de 10 años, me marcaron mucho, me acuerdo. Pero sobre todo, The Culture Map y Talent Wins son libros que les recomiendo muchísimo. Súper. Pues, Lalo, gracias por la charla. La verdad, se me fue el tiempo como agua, como dirían por ahí. La disfruté mucho. Gracias por los conceptos, por la claridad y por esa apertura de poner sobre la mesa lo que eres, lo que has hecho y lo que aspiran tu talento, el de tu equipo con la organización, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, pues continuaremos con otros capítulos más. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, Jorge. La verdad es que me da mucho gusto conocerte en esta nueva etapa profesional en la que estás, en este nuevo proyecto en el que estás, que es súper interesante. Humanólogo, estás haciendo cosas súper interesantes. Así es que cuenta conmigo en lo que necesites. Me encantó estar aquí hoy, me encantó poder platicar contigo y con la audiencia sobre mi experiencia y sobre lo que estamos haciendo más recientemente en mi carrera profesional en L'Oréal. Y cuantas veces quieras podemos platicar de y de cualquier otro tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta interesante charla con Eduardo Amaya, cabeza de Recursos Humanos en L'Oréal México. Ha sido súper apasionante entender qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y cómo paulatinamente se dan cuenta estas organizaciones de poner a la gente en el centro. Bueno, yo los invitaría a que nos sigan en los diferentes medios de conexión que tenemos, la página de LinkedIn, nuestra página web que es www.humanologo.com y en este caso también el canal de YouTube. Gracias por acompañarnos.